Bueno, la clase de hoy día es cesárea. Yo soy el doctor Marcelo Cortés, soy ginecólogo obstetra, soy especialista en cirugía estética y láser ginecológica y cirugía mínimamente invasiva. Hoy día vamos a ver un tema importantísimo de obstetricia. ¿Ya? Bueno, ¿me oyen? Se pasó la diapositiva, perdón. No, doctor, no se ha pasado. Sigue en la primera. Y ya, a ver, veremos. Perdón, ahora solucionamos. Estamos con problemas en compartir la pantalla, perdón. Perdón, ¿están viendo como presentación? Sí, doctor, se ve. Pero no está cambiando las diapositivas, ¿no? No, doctor. Bueno, vamos a presentar así porque no puede presentar en pantalla completa. ¿Leen? Sí, doctor, se lee. Bueno, entonces decíamos que hoy día vamos a ver este tema que es muy importante en obstetricia, ¿no?
Bueno, la cesárea es el nacimiento del feto a través de incisiones en la pared abdominal, o sea, una laparotomía, e incisiones en la pared uterina, una histerotomía. Vamos a hablar un poquito de la historia de las cesáreas y vamos a ver que hay antecedentes de esta cirugía y de esta forma de nacer acuñadas desde hace mucho tiempo, ¿no? El término cesárea puede haberse debido a que Julio César, uno de los emperadores romanos, fundador de Roma, pudo haber nacido por esta o de esta forma, ¿no? Y el 715 a.C., Numa Pompilio en Roma dictaba la Lex Regia o la Lex Cesárea, que era un documento que hablaba de esta forma de nacimiento. La cesárea, ese término viene del verbo latino sedare, que significa cortar. En 1620, ya la era más próxima a nosotros, Jeremías Truman realiza la primera cesárea. Miren el antecedente de qué año. En 1882, Max Sanger introdujo la técnica de la sutura uterino con hilos de plata, que fue una revolución en esa época, ya que gracias a la utilización de estos hilos de plata, las cesáreas dejaban de complicarse tanto como lo hacían antes de esto, ¿no? En 1820, Ruiz Moreno, en Venezuela, realiza la primera cesárea en Latinoamérica. En 1912, Cronin realiza la incisión segmentaria longitudinal. Y en 1933, Kerr realiza la histerectomía transversa baja, que es la que actualmente se realiza en la mayoría de las cesáreas. Bueno, hay que decir que cada 4 nacimientos actualmente, y de repente, dependiendo de la área, dependiendo de los lugares, del hospital, etcétera, etcétera, más o menos cada 4 nacimientos actuales, uno de ellos nace por cesárea. Entonces hay una incidencia entre el 10 y 25%. Y la verdad que esta incidencia varía muchísimo según el lugar donde se realice el estudio. Bueno, cuando hablamos de las indicaciones de la cesárea, estas constituyen uno de los puntos más controvertidos de la obstetricia actual, ¿no? La SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, realizó un consenso sobre la cesárea el año 2007, donde se analiza que indicación actualmente resulta ser un término muy discutido, ¿no? Pero se ha agrupado a las cesáreas y a sus indicaciones, ¿no?, en 4 categorías. La categoría 1, en la categoría 1 están las cesáreas urgentes de realización inmediata. En la categoría 2 están las cesáreas urgentes de realización no inmediata. En la categoría 3 están las cesáreas no urgentes, programadas, pero que están en trabajo de parto antes de la fecha prevista para su realización. En la categoría 4 están las cesáreas programadas. ¿Y qué diagnósticos encontramos por categoría? En la categoría 1, por ejemplo, que son las cesáreas urgentes de realización inmediata, está, por ejemplo, un grave estado materno que compromete la vida materna, ¿no? Y que se debe realizar la cesárea para salvar la vida de la madre inmediatamente. La ruptura uterina, las hemorragias intensas, el desprendimiento prematuro de placenta normointensa, no normoinserta, el prolapso de cordón, el sufrimiento fetal severo, o lo que actualmente sabemos, la pérdida del bienestar fetal irreversible, ¿no? En la categoría 2, cesáreas urgentes de realización no inmediata, encontramos, por ejemplo, las distocias en el trabajo de parto,
las deflexiones, distocias de hombro, etcétera, etcétera, ¿no? La inductoconducción fallida, las situaciones transversas, la presentación pélvica, dependiendo si no tiene las condiciones para un parto por vía vaginal, y eso lo van a ver en el tema de parto pélvico, la prematuridad extrema, las deflexiones de segundo y tercer grado, el sufrimiento fetal agudo leve. En la categoría 3 están el fracaso en el proceso del parto, el sufrimiento fetal agudo o la pérdida de bienestar fetal diagnosticada por una ecografía Doppler, cicatriz uterina previa, si es que no tiene condiciones para un parto por vía vaginal, y la presentación fetal anormal. Y en la categoría 4, que son las cesáreas que no están en trabajo de parto y que son programadas, ¿no? Están la placenta oclusiva, las presentaciones anómalas, la transversa persistente, la cesárea anterior o iterativa, donde hay más de 2 cesáreas previas, ¿no? El embarazo múltiple, la restricción del crecimiento intrauterino, la desproporción cefalopélvica, malformaciones fetales, infecciones maternas y electivas acordadas o consensuadas. También podemos hablar de indicación de cesárea en relación a causas maternas, fetales, ovulares, ¿no? Dentro de las causas maternas, por ejemplo, encontramos cicatriz uterina, 2 o más. Cicatriz uterina se refiere a cirugías uterinas que no sean cesáreas, ¿no? 2 o más cicatrices de cesárea segmentaria, plastías vaginales previas, por ejemplo, ¿no? Estrechez pélvica, tumores previos, carcinoma cervical, patologías sistémicas graves, el herpes simple. Como causas ovulares están la placenta previa oclusiva total, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, prolapso de cordón y las infecciones ovulares, ¿no? Las corioamnionitis o las amnionitis. Dentro de las causas fetales están las distocias de presentación, la macrosomía fetal, el retardo del crecimiento intrauterino, bueno, ahora se llama restricción del crecimiento intrauterino, el sufrimiento fetal, la enfermedad hemolítica grave, la púrpura trombocitopénica autoinmune. Y como materno-fetales están la desproporción cefalopélvica y la hemorragia grave del embarazo y parto. Cuando hablamos de las cesáreas, hablamos de tipos de incisión en la pared en la pared abdominal y en la pared uterina, ¿no? Porque ya hemos dicho que la cesárea es una cirugía en la que se realiza una incisión en la pared abdominal y una incisión en la pared uterina, ¿no? En la pared abdominal tenemos 2 opciones: hacer una incisión mediana infraumbilical, que es vertical desde el pubis en dirección al ombligo, más o menos 10, 12 centímetros, dependiendo, ¿no? Y podemos hacer una incisión suprapúbica transversal. Cuando hacemos una incisión suprapúbica transversal, tenemos 3 opciones dependiendo de la altura: la Van Steel, la Mylar y la Chern. Cuando hablamos de las incisiones uterinas, hablamos de cesáreas que pueden ser con incisión corporal o pueden ser incisión segmentaria. Hay que entender, y ustedes han visto en el tema de anatomía de los órganos genitales femeninos, que el segmento solamente está presente durante el embarazo, ¿no? Al final del embarazo. Es esa porción que divide normalmente el cuerpo del cuello uterino y que durante el embarazo se elonga formando un espacio real, porque normalmente es virtual, llamado segmento uterino, ¿no? Entonces, las incisiones uterinas pueden ser corporales. Dentro de estas tenemos la incisión clásica o vertical, o la incisión transversa corporal, ¿no? Y tenemos incisiones segmentarias que pueden ser transversa baja o de Kerr, que ya decíamos es la más habitual actualmente, o la transversa alta o de Schelhe.
La incisión en el útero también puede ser en T invertida, que es una extensión de la incisión segmentaria inicial hacia el cuerpo uterino. Y esto sucede principalmente cuando hay distocias de presentación, dificultades en la extracción fetal. Entonces se amplía la incisión hacia la parte corporal y se realiza una incisión en T, invertida, ¿no? Y podemos hacer incisiones actualmente con bisturí láser y otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces, para recordar, las incisiones abdominales pueden ser verticales o transversales. Las transversales, dependiendo de la altura, y hemos dicho que pueden ser las incisiones de Van Steel, Maitland o Cherny. Y las incisiones uterinas pueden ser verticales o transversales o segmentarias, también llamadas así, ¿no? Y en algunos casos una combinación de las dos cuando se amplía principalmente la incisión transversal hacia vertical y tenemos una incisión en T invertida. Cuando hablamos de la técnica quirúrgica en la cesárea, pues podemos tener una cesárea intraperitoneal, segmentaria transversa, que es la más habitual. Tenemos la técnica de Misal-Ladash, que es extraperitoneal. Y tenemos la técnica de Pelosi, que actualmente, después de haber estado muy en boga hace algunos años, se le está dejando un poco a un lado por las complicaciones a largo plazo que se están viendo, ¿no? Bueno, toda cesárea debe ser realizada bajo anestesia, ¿no? La anestesia evidentemente la decide el anestesiólogo, pero en general es una anestesia regional. Puede ser peridural o puede ser raquídea o espinal, ¿no? En algunos casos de suburgencia se puede hacer también una anestesia general, sobre todo cuando las condiciones de la paciente son muy graves. Después de hacer la asepsia, antisepsia de la región abdominogenital, se colocan los campos estériles y se va a realizar la incisión sobre el abdomen. Y hemos dicho, la incisión sobre el abdomen puede ser vertical o transversal. ¿De qué depende esto? Depende de muchas situaciones, ¿no? De la urgencia, de la probabilidad de sangrado, de las indicaciones de la cesárea, de la comodidad y experiencia del cirujano, etcétera, etcétera. Después de incidir la piel, nos encontramos con el plano del tejido celular, donde se debe realizar muy buena hemostasia, sobre todo si es una incisión transversa. Se llega incidiendo de la misma manera hasta el plano aponeurótico, el cual se abre de manera transversal también. Para acceder al plano muscular, se debe despegar la aponeurosis en una incisión transversal hacia cefálico, haciendo muy buena hemostasia y en general llegando al plano peritoneal, haciendo divulsión de los músculos rectos. En esta diapositiva ya se ha hecho la divulsión de los músculos rectos y se está tomando con pinzas peritoneales el peritoneo parietal, el cual se va a abrir con unas tijeras. Una vez que abrimos el plano peritoneal, ya tenemos expuesta la cavidad abdominal y los órganos pélvicos. Entonces, se pone un separador suprapúbico para una visión adecuada del segmento uterino. La incisión en el segmento uterino va a ser también transversal, puede ser baja, ¿no? Segmentaria baja, que es la habitual, la de Kerr, o puede ser un poco más alta, sobre todo en pacientes que tienen cicatrices anteriores y cesáreas anteriores, que se llaman también de Schelge. Una vez que se realiza la apertura del plano muscular, llegamos al plano de la cavidad amniótica, el cual se abre y en general es primero necesario aspirar el líquido amniótico antes de realizar la extracción del producto. En este caso, por una presentación cefálica, realizando maniobras muy parecidas a las del trabajo de parto en el tercer periodo, ¿no?
Una vez que se realiza el nacimiento del producto, se realiza un doble pinzamiento y sección del cordón umbilical y se hace un alumbramiento dirigido. Después del alumbramiento y antes de realizar la sutura uterina, se debe realizar una limpieza exhaustiva de la cavidad uterina para evitar dejar membranas o residuos de la placenta que a la larga van a producir hemorragia, infección, hipotonía uterina, ¿no? Entonces es un pecado dejar restos de la placenta, restos del embarazo en la cavidad uterina no es necesaria porque tenemos la facilidad de ver de forma directa y palpar de forma directa la cavidad abdominal, perdón, la cavidad uterina para su limpieza. Una vez que se realiza esto, se empieza la sutura del plano muscular. Bueno, aquí va a depender de muchas situaciones en cuántos planos se cierra el útero, dependiendo de la técnica, pero en general lo más, ¿qué les digo? Lo más realizado actualmente es la sutura del plano muscular en dos planos. El primer plano se realiza puntos continuos anclados y son hemostáticos, ¿no? En general se utiliza una sutura reabsorbible que puede ser bicril, gruesa de un 0 o cádul cromado un 0. Y el segundo plano es un plano invaginante peritonizante. Esta diapositiva nos está mostrando ya, una vez que hacemos la sutura de la cavidad, la rafia de la pared uterina, el cierre del peritoneo. Pues este paso actualmente se lo puede obviar, no es necesario, no es indispensable cerrar el peritoneo. Ya los estudios han demostrado que si uno no cierra el peritoneo igual se va a regenerar en los lugares de la incisión. Personalmente yo prácticamente nunca cierro el peritoneo. Antes de cerrar el plano aponeurótico, hay que hacer una hemostasia y una revisión muy exhaustiva del plano muscular. No dejar ningún vaso sangrante. Porque, en general, en este plano, entre la aponeurosis y la muscular, se pueden presentar hematomas, que son una de las complicaciones más importantes, digamos, en este tipo de incisión, en las incisiones transversas, ¿no? Después de haber realizado una hemostasia y una revisión del sangrado exhaustiva, empezamos el cierre de el plano aponeurótico. Este plano debe estar muy bien cerrado, con una sutura prolija, con material generalmente reabsorbible, bicril un 0 en general, pero podemos usar también prolene. Y les digo, debe ser realizado de manera muy minuciosa porque si este plano no está cerrado adecuadamente, vamos a tener complicaciones como hernias incisionales, ¿no? Antes de cerrar la piel, se realiza también una revisión hemostática del plano del tejido celular, el cual se lo puede aproximar con puntos simples, material reabsorbible, cádmio simple, en este caso, se puede utilizar para luego cerrar la piel con la sutura que ustedes quieran. En general, en esta incisión, que es una incisión más estética, utilizamos una sutura intradérmica, ¿no? Y podemos utilizar mononylon o monocril. La cesárea, como cualquier otra cirugía, no está exenta de complicaciones. Si bien es una de las opciones importantes que tenemos los obstetras para salvar la vida del feto y en muchos casos de la madre, no está exenta de complicaciones y por tanto se la debe realizar con indicaciones precisas, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden haber? Pueden haber complicaciones intraoperatorias y pueden haber complicaciones extraoperatorias. Dentro de las complicaciones intraoperatorias, las más frecuentes son la lesión del aparato urinario, principalmente vejiga. Que si no se reconoce bien esa lesión y se la sutura de manera adecuada, pues podemos a corto plazo tener fístulas
vesicovaginales, vesicuterinas, etcétera, etcétera, que son muy complejas de resolver. Puede haber lesión del uréter, lesiones intestinales, muchas veces inadvertidas, lesión de los vasos uterinos, sobre todo cuando se amplían las incisiones transversales. Obviamente pueden haber complicaciones anestésicas y complicaciones hemorrágicas, ¿no? Dentro de las complicaciones posoperatorias, las más frecuentes son las complicaciones infecciosas, principalmente la endometritis, que tiene incidencia de hasta 30-40% en alguna literatura, ¿no? Las infecciones pelvianas a partir de un foco, que generalmente es la endometritis. Las infecciones urinarias, infecciones de la pared abdominal, abscesos de pared, la tromfoflebitis y embolia, las dehiscencias de la cicatriz abdominal, de la cicatriz uterina, el hilio pueden ser complicaciones posoperatorias. Y a largo plazo, las cicatrices de las cesáreas pueden predisponer, ¿no?, en una paciente que ha tenido una cesárea, en embarazos futuros, dos complicaciones que pueden ser muy graves, que son la placenta de inserción baja o el acretismo placentario. Por tanto, vuelvo a repetir, entonces, si bien es una de las opciones importantes que tenemos, los obstetras se la deben realizar con indicaciones precisas porque no está exenta de complicaciones, algunas de ellas muy graves. Las complicaciones fetales pueden ser varias, ¿no? Desde el síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, depresión, trauma obstétrico, si bien es menos frecuente que el parto, pero también puede haber trauma obstétrico en la extracción del feto durante la cesárea. La mortalidad materno-fetal en una cesárea es mucho mayor que en un parto por vía vaginal, ¿no? 7 veces mayor que el parto vaginal. La tasa de mortalidad por cesárea alcanza el 0.8% y es mayor cuando hay enfermedades asociadas, hasta el 37%. Por problemas con la anestesia encontramos complicaciones hasta en un 21%. Trastornos hipertensivos y otras complicaciones aumentan esta tasa de mortalidad. Las hemorragias también aumentan la morbimortalidad en la cesárea. La sepsis y la embolia pulmonar son dos situaciones que también aumentan la morbimortalidad. Y la embolia pulmonar en muchos casos es mortal. Para minimizar en una paciente que ha tenido una cesárea, ¿es posible darle un parto por vía vaginal? Sí, pero para minimizar los riesgos de ruptura uterina hay que seleccionar bien a las pacientes. ¿Qué quiere decir? Que una paciente que ha tenido una cesárea, no necesariamente su segundo embarazo o el embarazo después de esa cesárea va a terminar en una cesárea, ¿no? Sabiendo que las cesáreas pueden predisponer complicaciones, debería en lo posible tener un parto por vía vaginal, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo? El riesgo obviamente es la ruptura uterina, que puede ser una situación muy grave. Y para esto hay que seleccionar muy bien a las pacientes. Por ejemplo, se puede dar parto, opción a parto, una paciente con una cesárea previa. Estamos hablando de una cesárea previa. Cuando son 2, 3, 4 cesáreas previas, no, ya no. La indicación es hacer una cesárea. Ya no se le puede dar opción a parto. Entonces, en una paciente con una cesárea previa, esta paciente, para darle opción a parto, deberá tener un embarazo único. O sea, ¿qué quiere decir? Que no sea un embarazo gemelar, que no sean trillizos, ¿no?, etcétera. Que la presentación sea cefálica, que la pelvis sea adecuada. Esto es muy importante. En lo posible que sea probada, que haya tenido un parto por vía vaginal. En lo posible, ¿no? Que el inicio del parto sea espontáneo, que la progresión del trabajo de parto sea adecuada, que la incisión en el útero sea segmentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que si una paciente ha tenido su cesárea anterior con una incisión corporal o vertical, ya no es posible darle opción a parto porque la probabilidad de ruptura es mucho mayor.
Pero lo más importante ahora para decidir que sea un parto vaginal en una paciente con una cesárea previa es medir el segmento uterino al inicio del trabajo de parto. Si el segmento uterino mide más de 3.5 milímetros, se le puede dar opción a parto. Actualmente se está manejando incluso 2.5 milímetros. Digamos, eso es lo más científico, ¿no? Porque todo lo demás puede ser subjetivo. Esto no. Medir el segmento uterino es lo objetivo. Estas pacientes a las que se les va a dar un parto, una opción a parto en una cesárea previa, pues deben estar internadas, no pueden estar caminando en su caso, ¿no? Cuando inicie el trabajo de parto, debe tener sus laboratorios completos, debe tener reserva de unidades de sangre, hay que hacer una monitorización y vigilancia clínica de la paciente, de la frecuencia cardíaca fetal, debe utilizar una sonda vesical, debe haber disponibilidad permanente de quirófano inmediato, ¿no? Entonces no vamos a dar opción a parto en un establecimiento que no tenga quirófano, que no se haga cesáreas, ¿no? La vía debe estar permeable, siempre con una vía, y debe hacerse una revisión después del parto por vía vaginal de la cicatriz uterina, ¿no? Se mete la mano en general bajo anestesia para revisar la cicatriz y diagnosticar si hubiera habido alguna dehiscencia del histerorragia. Pues esto la OMS en 1985, ya hace mucho tiempo, dentro de sus recomendaciones para la apropiada tecnología del nacimiento, que se llama la Declaración de Fortaleza, dice que no existe justificación para una tasa de cesárea superior al 10 a 15%. ¿Cuánto está el porcentaje o la tasa de cesáreas en nuestro medio? Varía mucho, de establecimiento a establecimiento. Por ejemplo, en la maternidad donde yo trabajo, la tasa de cesáreas es alta, más del 50% probablemente, de repente 60%. Pero está totalmente justificada al ser un hospital de tercer nivel donde nos refieren pues todas las complicaciones del departamento, ¿no? Esa sería la justificación. Pero evidentemente hay establecimientos que no tienen esa situación y sus tasas de cesárea son 90%, ¿no? Para terminar, vuelvo a repetir. La cesárea es una opción que tenemos los obstetras, muy importante por cierto, salva vidas de la madre, del feto, pero que no debe ser realizada sin una justificación adecuada. ¿Por qué? Porque no está exenta de complicaciones intraoperatorias, posoperatorias y a largo plazo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha oído bien? ¿Me están oyendo? Perdón. Sí, doctor, no hay pregunta. Bueno, espero que no haya preguntas porque hayan entendido bien. De todas maneras, cualquier duda la pueden realizar inbox, a mi teléfono, bueno, por el grupo, por lo que quieran, ¿no? A veces uno tiene dudas después de la clase, cuando está, no sé, haciendo otra cosa. Bueno, gracias. No somos muchos, ¿no?, los que asisten a las clases teóricas. Espero les sirva. Y bueno, nos vemos la siguiente actividad que nos toque realizar con ustedes. Hasta luego, que tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias.